Buenos días, mi nombre es Mariely Fuentes, estudio la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y les voy a exponer sobre mi proyecto, que es la alfabetización mediática e informacional sobre las fake news de los titulares de las noticias en la plataforma Caraota Digital a través de la red social Instagram. Como introducción tenemos que en el presente trabajo exploraré los titulares de las noticias falsas y cómo un usuario puede transgiversar la información sin haberla leído detenidamente antes, pues sucede seguido que los lectores de un periódico no leen la noticia completa, sino que solo leen el título, confiando de que éste expresa completamente lo que la noticia trata, cosa que no siempre sucede. Este problema suele estar presente en los titulares de las redes sociales en Instagram, pues a través de esta plataforma Caraota Digital realiza publicidad de sus noticias, ya sea a través de la herramienta de Stories o a través de Posts, pero en este caso hablaremos sobre las Stories, que les facilita el llegar a más gente. Y pues suele suceder que las personas ven la imagen y ven el titular de la noticia, pero no entran como tal a leerla. Capítulo 1. El problema. El planteamiento del problema. Las personas en la actualidad tienden a encontrar de todo en Internet, diversos temas, contenidos y demás para informarse, pero los titulares de las noticias, para llamar la atención de estos usuarios, generan un problema, que es que en algunos casos las personas se dejan llevar exclusivamente por lo que dice el título y no entran a leer la nota completa, hasta a veces escandalizándose por el titular del mismo y compartiéndolo y haciéndolo viral, una de las noticias que puede expresar más de lo que un título muestra. Con la situación actual que se está viviendo en el mundo, con la pandemia del COVID-19, se está viviendo más comúnmente este tipo de problemas, pues el lector quiere estar lo más informado posible y este tipo de noticias de si por lo menos ya se consiguió la vacuna o cuántos infectados hay, llama más la atención. De esta manera, Amonos García, en su libro, que salió en el 2018, nos dice que existe un principio en el cual debemos partir para estudiar este fenómeno, y que es que no todas las personas manejan la misma información y los titulares tienden a poseer una fuerza magnética que atrae al lector y que hace que éste desee saber más sobre un tema. Como tal, antes de hablar bien cuáles son los planteamientos de mi problema, les quiero expresar qué es como tal una noticia falsa, que se expresa como que siempre han existido noticias que son engañosas y a partir de emergencias de Internet y las nuevas tecnologías de comunicación se crean las que son estas, fake news o noticia falsa, que es una noticia que no es verdadera, valga la redundancia. Las preguntas que esto nos deja son: ¿existen consecuencias de compartir este tipo de noticias? ¿Cómo se crean estas noticias? ¿Y existe alguna manera de evitar que un lector cree una noticia falsa? Con esto quiero llegar a lo que es los objetivos de la investigación. Como objetivo general es analizar a través de una alfabetización mediática e informacional sobre las fake news de los titulares de las noticias en la plataforma Caraota Digital a través de la red social Instagram. Y como objetivos específicos tenemos lo que es conocer la situación actual de las fake news de los titulares de noticias en la plataforma Caraota Digital, comprender cómo es que se crean estas noticias y presentar una manera de evitar que los lectores creen más noticias falsas. Como justificación e importancia tenemos que con la situación que se vive en el mundo es importante saber y reconocer cuando un titular está siendo sensacionalista con el fin de atraer a nuevos usuarios. Cada día salen noticias nuevas sobre el tema que estamos viviendo. Todo el mundo está tratando de estar conectado y buscar mayor información sobre lo que pasa. Desde este punto de vista psicológico y de salud, es importante que nosotros como personas sepamos analizar una noticia antes de leerla y ser muy crítico con esta, no quedarnos nada más con la información que nos llega de primera mano, ya sea a través de la plataforma de Instagram con Caraota Digital o a través de cualquier otro medio. Siempre debemos buscar una manera de poder leer la noticia completa o de otro medio. En cuanto a los alcances y limitaciones de este proyecto, el alcance que se espera obtener con este es a nivel local en Barquisimeto, Estado Lara, y las limitaciones serían que
dada la cuarentena que estamos viviendo, no se van a poder realizar entrevistas o distintas maneras de propagar esta información, pero eso no quiere decir que no se vaya a tener un instrumento para realizarlas. ¿Okay? Capítulo 2. El marco teórico. En este capítulo se realiza con el fin de apoyar la presente investigación, mostrando aspectos relacionados con la misma como antecedentes, bases teóricas y sistema de variables. En este caso vamos a hablar de los antecedentes. Los antecedentes de este proyecto tienen la función de exponer investigaciones del tema con el fin de mostrar avance u otros puntos de vista del mismo proyecto. En este caso tenemos antecedentes internacionales de Marc Amorós García en España en 2018 con su libro Fake News, la verdad en las noticias falsas. Tenemos a David Blanco Herrero y Carlos García también en España en 2019 que hablan en un artículo sobre la deontología y noticias falsas, estudio de la percepción de periodistas españoles. Como antecedentes nacionales tenemos a Yolis Acosta, que habla en un artículo del 2020 que miedo, las fake news y las emociones. También tenemos a David Pavón e Isabel Villora, que muestran un artículo de herramientas y estrategias para evitar las fake news. Como antecedentes locales o regionales como tal, no encontré ninguno que tratase sobre mi proyecto. Cada uno de estos artículos, libros y demás muestran el tema relacionado con el proyecto, mostrando desde distintos puntos de vista que a pesar de que vivimos en una era tan moderna, donde todas las noticias e información están a nuestro alcance, aún existe demasiada desinformación a través de los medios. También depende muchísimo de cómo un periodista redacte una noticia, que no es solamente de cómo se interprete, sino también de cómo se redacte. Ya en las bases teóricas tenemos de variables los periódicos y los titulares en las redes sociales. Por lo menos en el caso de los periódicos, sus dimensiones son periódicos digitales, sus indicadores son la evolución de los periódicos digitales y la falta de necesidad de estos mismos. En sus fuentes tenemos a Alejandro Ross con un artículo que salió en el 2016. En técnicas e instrumentos tenemos observación, comparar y analizar la difusión. Y por lo menos ya yéndonos al punto de los titulares, en las redes sociales tenemos la red social de Instagram, la falta de interés por leer una noticia completa, Rosa Nivia Peroso con un artículo en 1994, comprensión y acceso a las noticias y a las redes sociales. En cuanto al variable de sistema, podemos decir que este es con lo que se va a medir, controlar y estudiar una investigación. La definición conceptual, por lo menos en el caso de los periódicos, es que son un medio que ha cambiado con el tiempo, ha evolucionado. Ya no se hacen tanto los periódicos impresos, sino que se hacen más bien digitales. Las personas ya no tienen la necesidad de estar creando y comprando periódicos que generan basura y dañan el medio ambiente. Los titulares en las redes sociales son algo que también ha cambiado y puede variar. No todas son sensacionalistas, no todas las noticias que vemos en internet son malas. Solamente tenemos que saber identificarlas y poder ampliar un poco más nuestro concepto con respecto a estas. En cuanto a definiciones operacionales, tenemos con que este problema se produce por dos razones. La primera es que las personas, en su deseo de estar actualizados e informados, poco leen y analizan la información, no verifican la veracidad de esta. Y la segunda es que los reporteros o autores de diferentes noticias no verifican como tal la información que reciben, solo buscan compartirla, generar más vistas, más popularidad en las redes sociales, ser el primero en dar una noticia, cosa que creo y siento que deberíamos cambiar. No siempre debemos ser los primeros en expresar una noticia, en dar la nota y demás. Debemos primero verificar que ésta sea real antes de hacer esto. Las dimensiones en este caso son los periódicos digitales. En el caso de los periódicos digitales, es que existen demasiados en el mundo. Cada uno busca resaltar por su cuenta propia y no siempre lo hacen de la mejor manera. Estos han evolucionado en gran medida desde que fueron creados en 1632. Y otra de las dimensiones es la falta de interés por leer la noticia completa. Los lectores cada vez quieren saber más, pero leer menos. Entre menos texto tenga una noticia, mejor para el lector, y eso se enseña en muchísimas carreras.
tanto en el diseño como en el periodismo. Se apoya también que menos es más. Entonces, al hacer esto, una noticia debe ser muchísimo más corta y a veces se omiten ciertos detalles que hacen que no sea el 100% veraz. Okay. Y vamos con el capítulo número 3, que trata sobre el marco metodológico. Empezamos con lo que es la naturaleza de la investigación. El diseño que se está empleando en este proyecto es el diseño no experimental, pues observamos los fenómenos que causan el problema y las consecuencias, más como tal no intervenimos en el desarrollo de este. Y el tipo de investigación que se utilizará será la investigación teórica. La población que se empleará en este proyecto será un grupo de usuarios que frecuenten las noticias a través de la plataforma y que hagan uso de la red social Instagram. Y en cuanto a la población, a la muestra, perdón, es el conjunto que parte en el mundo y en el universo. Y en este caso será llevado a cabo en Venezuela, Estado Lara, Barquisimeto. En cuanto a la técnica e instrumento de recolección de datos, se empleará en este proyecto la encuesta. Las encuestas, que son un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra respectiva de la población. En cuanto al análisis de resultados, para realizar este se tomarán los resultados de las encuestas, de cómo la gente contestó a estas interrogantes, y dependiendo de esos resultados se evaluará la posibilidad de volver a realizarlas, ya sea porque las preguntas no fueron empleadas correctamente o formuladas, o que el usuario como tal no entendió bien qué se estaba expresando. Con esto concluimos como tal el proyecto que estoy planteando. Y muchas gracias por escuchar.